Solfeo 2.0, como os decía, novedades que vais a encontrar en la suite en la versión 2.0. También vamos a ver algunos errores y mejoras que se han incorporado. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Hemos estado desarrollando la versión 2.0, ya estamos en desarrollo en la versión 2.1. QA, se ha hecho un QA importante sobre toda la parte 2.0 y ya QA ha terminado, y por lo tanto lo hemos desplegado en nuestro entorno de producción interno, que es CADES. Ya llevamos unos días trabajando con él y desde el lunes está desplegado en vuestro entorno NFR, es decir, en los entornos Cloud EU02 que tenéis a vuestra disposición. En cliente final estamos en la 1.6.12 y se desplegará la 2.0 a partir del día 15. El 15 por la tarde, es decir, el 16 ya estará operativo para los clientes. El objetivo es que tras esta explicación que os voy a dar, pues probéis todas las nuevas funcionalidades, trabajéis en vuestro entorno NFR, nos deis vuestro feedback de si os parece bien, si hay alguna cosa que creéis que deberíamos mejorar y empecemos a trabajar sobre ello. Si veis alguna incidencia, pues reportarla y que esas incidencias estén corregidas antes de subirse al cliente final. Aunque ya os digo que el trabajo realizado en QA ha sido bastante grande. Durante este tiempo, en la 2.0, nos hemos centrado en toda la parte de optimización de solfeo. En esta línea ha habido un trabajo muy grande por debajo. Os voy a destacar puntos muy importantes, pero ha habido muchos más. Por ejemplo, el primero es el nuevo método de indexación en Elastic. Esto lo que se ha hecho ha sido crear un nuevo método de índices en la base de datos de Elastic, que como sabéis es la base de datos que utilizamos para todas las consultas e indexación del contenido. Una de las cosas que teníamos como error, que reportasteis uno de vosotros, era que no se podía buscar metadatos cuyos valores contenían barras, guiones y algún carácter más extraño. Eso era por el método de indización, pero ya está corregido. Se ha creado un nuevo método de índices, no ha sido nada fácil, pero ya está. Y además hemos aprovechado para mejorar el método de indexación y bueno, hemos conseguido que el resultado de búsqueda sea fabuloso y muy rápido. En cuanto al rendimiento, pues en estos últimos 6 meses, podría decir, pues hemos incorporado o implantado proyectos bastante importantes en los que ha habido clientes que tenían más de 70 metadatos, uno en concreto 170 metadatos, y además metadatos con 50 o 60 listas de valores con conexión a base de datos externas. Con lo cual pues nos ha exigido pues darle una vuelta de tuerca a todo el sistema y hacerlo que sea más óptimo y de mayor rendimiento. Con correcciones de errores, ahí tenéis algunos de los ejemplos de los errores que nos habéis ido reportando. Había más, he puesto simplemente algunos para destacar. Hay uno en concreto que nos ha dado mucho trabajo y hemos tardado mucho en resolver, aunque realmente era un efecto leve, y era que si seleccionabas un fichero de Excel en el árbol, al cabo de unos segundos se desplazaba la imagen. Solo pasaba con los ficheros de Excel, por lo tanto ha sido difícil de encontrar el problema, pero bueno, al final lo hemos solventado y era un problema de cómo Microsoft abría el fichero y cómo nosotros lo controlábamos. Como novedades, todo esto son las novedades. Los colores no les hagáis caso, es un tema mío interno de seguimiento, pero todas estas son las novedades que salen en la versión 2.0. Como os decía al principio, algunas de estas novedades ya os las hemos ido contando en sesiones anteriores, pero todo el paquete de 2.0 corresponde a todas estas funcionalidades. Vamos a ir viendo prácticamente todas y os voy contando cómo funciona, cómo ha quedado, etc. Os dejo para que las veáis. Si tenéis alguna pregunta, lanzarla sin ningún problema, ¿eh? Ok, venga, perfecto. Vamos a empezar por la primera. Integración con OneDrive y Google Drive. Ya tenéis disponible esta opción en vuestro entorno NFR y bueno, lo que conseguimos es que dentro de Solfeo podéis visualizar los documentos que están en una cuenta de Google Drive o en una cuenta de OneDrive. Aquí es muy importante que los documentos siguen estando allí y lo que hacemos es darle visibilidad dentro de Solfeo.
Se pueden crear carpetas, subir documentos, mover documentos de OneDrive o Google Drive al gestor documental de Solfeo, etc. Realmente dentro de Solfeo trabajáis como si estuvierais trabajando con Solfeo Drive, pero con las unidades externas. Esto sirve sobre todo para dos cosas. Primero, como beneficio, disponer de un solo sitio donde ver toda la información, es decir, documentos que tengo en gestión documental, documentos que tengo en entorno colaborativo y ahora también documentos que tengo en unidades distintas a las nuestras, como puede ser OneDrive o Google Drive. Y sobre todo eludir objeciones de clientes que nos suelen poner cuando vamos a hablar de Solfeo o de mejorar sus procesos y nos dicen que ya tienen OneDrive o Google Drive. Cuando tienen OneDrive o Google Drive... ¿Sí? ¿Perdona? No, ya nos hemos podido escuchar, ahora te escuchamos, Antonio. Ah, vale, ok. Perdona. Por favor. Sí, si podéis poner en silencio lo mejor porque se oye ruido de fondo. Vale. Gracias, De nada. Bien, pues eso, eludir la objeción del cliente y aportarle que con una sola aplicación puede tener absolutamente todo. Es muy factible que en Pyme os encontréis principalmente clientes que ya trabajan con OneDrive, porque entre otras cosas al tener licencias de Microsoft, pues Microsoft lo da gratuito. Y en gran cuenta, en algunas ocasiones nos hemos encontrado pues Google Drive. Pero suele ser cuentas importantes o multinacionales. No voy a entrar al aspecto técnico de cómo se integra, estamos en la parte de preventa, en la formación de renovación de Solfeo de certificación. En la parte técnica entraréis ya más al detalle de cómo se configura, administra, etc. En esta presentación que compartiremos con vosotros hay enlaces, como veis aquí abajo pone documentación técnica, son enlaces a Solfeo, a la parte de documentación técnica específica de cada uno de los módulos. Apartado de sellos, bueno, pues es una funcionalidad que se nos estaba pidiendo de hace ya tiempo, principalmente porque el competidor más próximo nuestro es DocuWare y en esta línea pues DocuWare sí que lo tiene y nosotros no lo teníamos. ¿Qué permite? Pues de una forma muy fácil, muy fácil, poder configurar Solfeo para poder estampar sellos en el documento. Y esto sirva como validación del documento para que continúe en el proceso de aprobación o rechazo de un documento en Workflow. Es muy fácil de configurar, ya os digo, arrastráis la tarea manual, seleccionáis la salida y en la salida os da la opción de seleccionar habilitar sello. Eso quiere decir que si una salida de una tarea manual tiene 3 salidas, podéis poner sello en una de ellas y en el resto no, o en las 3 sí, como queráis. La configuración que lleva es simplemente el color y el tamaño de la fuente. Importante que el documento que se está sellando no daña al documento original, porque lo que hacemos es crear una versión del documento automáticamente. Solo una versión del documento, es decir, si en el proceso de aprobación de un documento se estampan 5 sellos, realmente el resultado final es que estará el documento original y por encima del documento original una única versión con los 5 sellos. Sobre todo pues lo que buscamos es que un documento que te pueda llegar, como es una factura de un proveedor que está firmada digitalmente, no rompamos la firma por haber estampado un sello encima. Muy sencillo, no requiere licencia adicional, podemos estampar tantos sellos como se necesiten, el usuario determina la posición en la que quiere implantar el sello y creamos versiones. ¿Dónde se aplica esto? Bueno, pues es aplicable en todos los sitios en los que queramos adjuntar información al documento, como puede ser el registro de entrada de una documentación. Un ejemplo puede ser educación. En los institutos, universidades, colegios, etcétera, todo documento que entra generan un registro y normalmente le estampan un sello de entrada con una fecha en la que entra. Bueno, pues es un ejemplo claro que se podría hacer de forma digital directamente con Solfeo. Uno de los casos también que más se utiliza es en el apartado de finanzas a la hora de aprobar facturas. Son algunos de los casos. ¿Vais bien? ¿Dudas? ¿No? Vale, en la documentación técnica lo voy a enseñar como ejemplo, pero no voy a intentar no entrar en todas porque si no no nos da tiempo con una hora. Vais a poder ver, perdona, este es el ejemplo de la Wacom, pero para que lo veáis también cómo va. Vais a ver cómo se configura, cómo se ejecuta.
qué requisitos técnicos hace falta, etc. ¿Vale? Como ejemplo lo paso nada más. Firma biométrica. Al igual que decíamos antes que podemos estampar un sello, aquí lo que podemos hacer es estampar la firma digital, la firma manuscrita. En los sellos poner un pequeño concepto. Pregunta Miguel Ángel. En los sellos lleva de serie, lo que pone en el sello incluye el nombre del usuario, la fecha y el título del botón de la salida de la tarea manual. Como el título de la tarea de la salida manual es customizable, podéis poner lo que queráis ahí y eso será lo que se estampe. A día de hoy no se permite ninguna información adicional que pueda escribir el usuario. Sí que nos lo están pidiendo y lo tenemos en roadmap para hacerlo más adelante. Se puede poner el número de registro de entrada. Sí, es lo mismo. El número de registro de entrada sería un dato variable y eso está en roadmap para hacerlo en el futuro. Bien, con la firma biométrica el objetivo es similar. En lugar de estampar un sello, lo que estamos haciendo es estampar el grafo del usuario. En este caso, no solamente se pega la imagen, sino que además lo que se incrusta son los datos biométricos de ese trazado, es decir, la velocidad, la presión, la inclinación que está haciendo el usuario a la hora de dibujar la firma. Estamos trabajando con dispositivos Wacom, por lo tanto para firmar necesitas un dispositivo Wacom y es el único requisito realmente que se necesita, porque todo lo demás lo da Solfeo. En la tarea manual, en la salida, configuráis que queréis habilitar firma biométrica y ya está. En el PC del cliente final que va a firmar necesita tener la Wacom y los drivers de la Wacom y empezáis a funcionar. Muy interesante porque además no requiere licencia adicional, viene de serie con Solfeo, las firmas son ilimitadas, es decir, no tiene coste por volumen. El usuario va a decidir visualmente dónde quiere estampar el sello o la firma en este caso. Y el documento no solamente se incrusta los grafos de la firma, los datos biométricos, sino que además por debajo nosotros firmamos digitalmente ese documento para garantizar que el documento no ha sido modificado después de haber sido firmado. Como sabéis, en esta tecnología, esa información que está biométrica es susceptible de ser revisada por un perito calígrafo que tiene unas herramientas especiales que permiten identificar esos datos y poder validar si ese documento es tuyo o no es tuyo. A la hora de dónde podemos aplicar esto, pues a la emisión de certificados, en la aprobación de documentación oficial, documentación de calidad, etc. En recursos humanos se está utilizando para las firmas de documentación como nóminas, como las propias solicitudes de los empleados, contratos laborales. En este caso pongo ahí presenciales porque requiere estar delante de un dispositivo que tenga la tecnología Wacom. Bien. Otra de las funcionalidades que hemos incluido es la posibilidad de crear o combinar información que tengo en Solfeo con un documento de Word. Eso es el concepto de plantillas de Word, que lo que nos permite es ir a un Word, dibujarlo, escribir lo que queramos escribir. Imaginaos que es una carta, un certificado, una notificación y quiero customizarla, es decir, rellenarla con valores que tengo en mi workflow en un momento determinado. Esa plantilla de Word que llamamos, hay que agregar etiquetas. Esas etiquetas se agregan con una pestaña de la barra de herramientas que se llama Programador, que es gratuita y está incluida en Word. Y ya está. La única cosa que hay que tener en cuenta es que esa etiqueta se tiene que llamar igual que mi variable de workflow a la cual quiero relacionar. Y en la tarea de plantilla Word que pondréis en el workflow, le decís cuál es la plantilla que queréis utilizar de Word y automáticamente traspasará el contenido y combinará la información con el documento. Es muy sencillo, igual, totalmente gratuito y además permite pues, automatizar procesos de comunicación, información, etc. Interesante, por ejemplo, en la entrada de un empleado, generarle la carta de bienvenida o emitir certificados de formación a partir de que alguien dice que el curso se ha terminado, notas informativas personalizadas. Ahora está muy de moda hablar del tema de GDPR,
pues la firma del contrato GDPR con los datos del empleado, perdonad, cartas de pago pendiente o efectuado para finanzas, etcétera. Otro de los elementos que incluimos es la tarea para ejecutar procesos robotizados, que es RPA. Aquí hago una salvedad y es Solfeo no tiene programación RPA. Solfeo lo que hace es integrarse con motores RPA. RPA es una herramienta de programación que permite ejecutar de forma automática acciones que haría un usuario delante de un ordenador. Por ejemplo, rellenar el asiento contable de mi ERP. Pues para rellenar el asiento contable necesito una información que he extraído de un documento y alguien se mete delante de un ordenador, se loguea en la aplicación, se va a la pestaña correspondiente e introduce esta información correspondiente a esa factura. Todo ese proceso manual que hace un usuario se podría automatizar completamente. Se programa a través de robots, se programa esas acciones y Solfeo lo que hace es traspasarle la información y darle las órdenes al robot para que el robot lo ejecute. Hasta ahora lo hemos probado y lo tenemos operativo con un ejemplo con Hakada. Hakada con J es uno de los herramientas de programación de robots RPA y más importantes del mercado, y sobre todo es importante porque es gratuita. Con permiso, bebo un poquito de agua. Firma SMS. Firma SMS es una nomenclatura que le hemos dado realmente para el proceso a nivel de comunicación, pero es mucho más allá que una simple firma SMS. Es una herramienta de comunicación con el personal externo en la cual certificamos el proceso. Para ello utilizamos una entidad certificadora que está homologada por el Ministerio de Industria, que nos permite hacer toda esa transacción y emitir los certificados de evidencia del proceso. ¿Qué es lo que hace este sistema? Pues este sistema registra todas las acciones realizadas. Por ejemplo, si yo quiero mandar un contrato a un empleado que va a ser empleado y que le tengo en Bilbao y no quiero desplazarme, puedo mandárselo a través de esta plataforma. Al empleado le llegará un correo diciéndole que tiene un documento pendiente de ser firmado. El empleado entrará a la plataforma, al link que le ha llegado en el correo, le va a pedir una información que yo he proporcionado a esta herramienta para verificar que realmente el empleado que entra es el que yo quiero que entre, en este caso su DNI. Una vez que ha entrado dentro de la plataforma podrá visualizar el contrato y tendrá que darle al botón de firmar. Puedo solicitar más evidencias, y es que en el momento de firmar le voy a mandar un código SMS que le llegará a su móvil y que tendrá que introducir para verificar 100% que es él, y cuando me dé OK el documento estará firmado. Todo ese proceso lo hemos hecho sin necesidad de tener licencia de usuario de Solfeo, porque todo ha sido de forma telemática a través de comunicación por mail. Además, esta entidad, al ser tercero de confianza, lo que está haciendo es de concepto notario, es decir, se queda con las evidencias del proceso. En caso de juicio dentro de mucho tiempo, podríamos llamarle para que presentara el original del proceso que se hizo en aquel momento y lo validarlo con el que esté presentando la persona correspondiente. Además, todo lo que ha pasado, es decir, el usuario ha recibido un correo, el usuario ha abierto el correo, el usuario ha introducido su DNI, ha introducido y aceptado las condiciones, ha introducido el código PIN que le hemos mandado un PIN, ha firmado, se ha descargado el documento. Cualquier cosa que esté ocurriendo en todo ese proceso se guarda como evidencias y se emite un certificado. Ese certificado, además, se está incrustando dentro del documento que está firmando el cliente, el empleado o quien corresponda. Es decir, que aunque yo cogiera este PDF que he mandado, que es el contrato, y lo sacara de mi sistema y lo mandara a otro sitio, dentro de ese PDF están todas estas evidencias.
y además firmadas por una entidad que está homologada por el Ministerio de Industria. Este es un caso muy claro que además está ya en producción desde hace unos meses en una empresa como es Norauto a nivel nacional, y ya se está viendo la opción de hacerlo a nivel internacional para la firma de contratos de los empleados. También está puesto en otro sitio como evidencias de la comunicación, es decir, ahí no quieren firmar, pero sí quieren que certifiquemos las evidencias de la comunicación, que es un símil a lo que hasta ahora se estaba haciendo con el concepto de burofax. Puede ser múltiples firmantes y tan fácil como la comunicación por correo. ¿Dudas? ¿Bien? Estáis muy callados. ¿Cómo se licencia? Gracias por preguntar. Este módulo se licencia, tiene un coste por comunicación. Entonces tiene un coste fijo por cada uno de los documentos enviados a firma con un máximo de 2 firmantes. El día 15, cuando vengáis a la formación, entramos más en detalle con los precios y os lo enseñamos. Vale. Ok. Bien, avanzamos. Solfeo Printer. Bueno, era una demanda de hace tiempo, incluso de nuestra época de Don Quijote y MyDoc, en la cual necesitábamos tener una impresora virtual a la que imprimir, y una vez imprimir, esos documentos vayan directamente a Solfeo. En este caso no es una simple impresora, el Solfeo Printer se compone de 2 elementos. El primer elemento es en sí misma la impresora, que cualquier información que llega la convierte a PostScript, es decir, que puedo imprimir desde mi ERP, desde una página web, desde el CRM, desde un PowerPoint, documento de cualquiera de Office, etcétera, sin ningún problema contra el Solfeo Printer. Y el segundo componente es un plugin. Ahora mismo solo tenemos uno, pero que generaremos más plugins, y además, bueno, ahora os cuento cómo funciona el plugin para que veáis la idea y el alcance del proyecto. El objetivo no es tan simple como mandar imprimir que el documento sirva a Solfeo, sino que además lo que buscamos es que haga acciones que normalmente serían más complejas de realizar. Ahora os lo explico. El envío es automático a Solfeo una vez que finaliza el proceso, y esta capacidad de plugin nos va a permitir automatizar cosas muy interesantes. Por ejemplo, la firma de albaranes de mercancía. Es decir, estoy en una tienda, estoy en un almacén, estoy en un hospital, que es para quien se ha desarrollado el primer plugin, en este caso para Quirón Salud, que en la hora de dispensar el medicamento buscaban que no se generara el documento en papel y que de forma digital se pudiera firmar. Para evitar que el documento tenga que llegar a Solfeo, pasar por el proceso de workflow, llegar a una tarea y luego entrar a la tarea para que alguien la pueda firmar, eso sería muy engorroso si lo estamos haciendo delante de una persona que tengo que entregarle esa información. Para evitar eso, hemos construido este plugin que ejecuta Solfeo Printer. Este plugin tiene su propia configuración, determinas tus credenciales de Solfeo porque el documento al final irá a Solfeo, configuras varias cosas que necesita para que funcione, que es, oye, ¿en qué pantalla quieres que muestre el documento? Si en este caso Quirón quería tener un segundo monitor, que ese segundo monitor estuviera de cara al usuario, y quería que de forma automática a la hora de imprimir el documento apareciera en el segundo monitor, ¿vale? Por lo tanto, aquí configuramos cuál es el segundo monitor donde quiero que se vea el documento. El documento irá a un archivador de Solfeo, elijo qué archivador va a ir de Solfeo. En este caso, además, como estamos haciendo firma biométrica, nos interesaba que los datos biométricos del firmante vayan en una posición concreta y además se firme con un certificado digital que garantice que el documento no ha sido modificado. Todo esto lo hace el plugin con su configuración. Es decir, si me explico bien, tengo una Solfeo Printer que ejecuta un plugin. Mando imprimir a mi Solfeo Printer y el plugin automáticamente me lanzará en el display seleccionado el visor, habilitará la Wacom para ser firmada, y cuando el usuario firme, el documento automáticamente irá al archivador. Inmediato. El objetivo, como os digo, es crear más plugins, algunos genéricos y específicos y otros específicos, y abierto a lo que vayáis necesitando.
Dile a Ya, Cel- yo le iba a decir a Derby. Dile a Celia, no. ¿Es Celia? Sí, es Celia, pero no tiene Celia, micrófono, no se que puede lista defender. es. Ya, pero por eso, que le iba a decir. ¡Que no es tuya! Plugin de Office. Vale, la idea es poder disponer de, dentro de las herramientas de Office, Word, Excel, PowerPoint y Outlook, el componente de solfeo, de tal forma que cualquiera de estos documentos que yo abra o genere en estas herramientas, poderlos subir de forma directa a solfeo. En este caso hay dos plugins, uno para Word, Excel y PowerPoint y otro para Outlook, ¿vale? Están así creados porque así lo demanda Microsoft. Este plugin no se tiene que instalar, es un complemento que se añade. De hecho, en un futuro, espero que inmediato, se podrá descargar de la tienda propia de Microsoft, está en proceso de aprobación, pero desde ya lo podéis utilizar porque es un fichero que se llama manifiesto, que añado a mi herramienta y automáticamente me aparece en mi barra de herramientas de Microsoft la conexión con solfeo. En el caso del correo, pues la verdad es que aporta un valor tremendo porque te permite simplemente, por ejemplo, ver mis carpetas favoritas que tengo en solfeo, en el panel, un panel que aparece en el lado derecho de Outlook, y coger un correo y arrastrarlo directamente a una carpeta y que ese documento, correo electrónico, vaya directamente a esa carpeta de solfeo, o poder subir un correo directamente a la gestión documental, poder determinar si quiero que se suba al correo fichero EML o sus adjuntos o todo, o incluso que sus adjuntos los saque del correo y los guarde de forma individual. Tiene una configuración bastante importante, y en el caso de guardar los documentos en el gestor documental, pues además me pregunta qué información adicional, como puede ser rellenar los propios metadatos desde ahí. Hay casos, se utiliza en todo tipo de casos, bueno, pues guardar documentación de un expediente que me ha llegado por correo, allí poderla asociar ya directamente al expediente, iniciar procesos. Hay veces que los clientes utilizan o utilizamos ficheros de Excel porque además lleva fórmulas y reglas establecidas para que alguien rellene esa solicitud, y lo que me interesa es que ese Excel sea el que inicie el proceso de aprobación dentro de solfeo. Bueno, pues podríamos hacerlo con la Solfeo Printer, mandándolo imprimir a Solfeo Printer, pero también podríamos hacerlo en el Excel, rellenarlo y desde ahí enviarlo directamente a solfeo, sin necesidad de generarlo y luego subirlo. Bien, ¿dudas? Lo mío, si quieres. El plugin de correo sube también a Workplace. Sí, el plugin de correo sube a Workplace, a Drives y a gestión documental. Vale, esto sabéis que Solfeo trabaja con Office 365 online y por lo tanto permite a los usuarios visualizar y editar documentos de Office. La parte de visualización es gratuita, la parte de edición depende de que el cliente tenga licencias, porque Microsoft le pedirá las credenciales de Office 365. Esto en instalaciones cloud no hay ningún problema, porque nuestro hosting, nuestros dominios están registrados en Microsoft, y cuando nos comunicamos con Office 365, Microsoft sabe que somos nosotros, tenemos permiso y nos lo permite. El problema viene en las instalaciones on-premise. Al principio, cuando empezamos con la venta de solfeo, no hubo ningún problema. Llamábamos a Microsoft, le pasábamos la URL de la instalación on-premise del cliente, y Microsoft lo da de alta en una lista que le llama la lista blanca, y a partir de ahí el cliente podía trabajar igual que nosotros en el cloud. A partir, me parece, fue de la tercera implantación, empezó a dilatarse el proceso de alta en la lista blanca. De hecho, tardaron más de 3 meses en darnos de alta. Nos pusieron muchísimas pegas y nos dijeron, esta es la última, y nos propusieron que hiciéramos esto que acabamos de hacer y que lanzamos ahora, y es que montáramos una pasarela en la nube nosotros, que es un servidor que hace de intermediario entre el cliente final y Microsoft. A efectos de Microsoft somos nosotros los que le estamos llamando y estamos dados de alta en la lista blanca, y a efectos del cliente, el cliente prácticamente no lo nota, porque nosotros lo único que hacemos es de enrutador de la documentación. Entonces, con esta pasarela solventamos perfectamente la implementación de instalaciones on-premise
y que una instalación on-premise pueda trabajar también con la visualización de documentos de Office sin ningún problema. Esta web que veis aquí es una plataforma de gestión que tenemos para poder, hemos creado un concepto de lista blanca también nuestra, ya os prometo que vamos a tardar menos de 3 meses en daros de alta, y con esto pues también controlamos por seguridad quién accede, quién no accede, si tiene permisos o no tiene permisos. ¿Dudas? No, en este enrutador nosotros no vemos nada de información. Lo único que guardamos es cantidad de documentos que pasan y quiénes lo están transmitiendo, nada más. No, el documento va cifrado y va directamente. O sea, realmente lo que hacemos, para que os hagáis una idea, es el cliente, la instalación on-premise, vuestro cliente, nos va a querer llamar a Microsoft, pasa por nosotros y directamente nosotros lo que hacemos es, ¿estás en mi lista? Sí, ok, pues te dejo pasar. Así. Vale, pregunta Rubén, ¿sin licencia Office 365 funciona? Sí, no necesitas licencia Office 365 para la visualización de documentos. Si quieres editarlos desde dentro de Solfeo, sí, porque el propio Microsoft te va a pedir las credenciales. ¿Ok? Vale, esta es más divertida de explicar. A ver si soy capaz. Esto ya os lo prometimos hace ya tiempo, nos ha costado desarrollarlo, pero ya está aquí, ya lo tenemos. Esto realmente es algo que no tiene nadie y que me gustaría poner en valor porque es una herramienta que nos estabais demandando, o sea, nos demandabais una solución, no una herramienta, y esta es la herramienta que soluciona esto. Estamos hablando de cuando comercializamos Solfeo en la nube, el cloud, la mayoría de las herramientas cloud se basan en dejar información y luego consultarla y buscarla. Nosotros, como tenemos automatismos, empezamos a complicarnos la vida. Cuando queremos procesar documentación y además en ciertas ocasiones interactuar con herramientas del cliente, el RP, el CRM, una carpeta, etcétera, es donde empezamos a tener problemas de comunicación. Cuando hablamos de un Solfeo Cloud, como es el nuestro, que es un 100% cloud, es un software as a service, nos encontramos con que nosotros protegemos todo y securizamos todo nuestro sistema y está aislado. No podemos crear puentes de conexión directas con clientes, es decir, VPNs. Por lo tanto, si yo necesito en un momento determinado conectarme con la base de datos del cliente, puede haber un problema importante porque no voy a poderme llegar hasta el RP del cliente desde el propio Solfeo. Si quiero subir documentos a una carpeta porque he decidido que una de mis archivadores va a entrar los documentos a través de hot folder, yo no te puedo dejar que accedas a una carpeta específica de uno de mis servidores de la nube. Ese choque que teníamos lo vamos a solventar con esta solución que es Solfeo Gateway. Solfeo Gateway es una herramienta que se instala en casa del cliente y que va a hacer de puente de conexión con el Solfeo Cloud. Funciona de la siguiente forma. En Solfeo Cloud vais a tener una pestaña dentro del licenciamiento que os permitirá activar el Solfeo Gateway. Os generará un API que se llama una clave y cuando instaléis Solfeo Gateway en casa del cliente tendréis que meter esa clave. Dentro de Solfeo Cloud vais a tener la lista de servicios que pueden ser ejecutados en casa del cliente. Por ejemplo, conexión ODBC, ejecutar un procedimiento almacenado, llamar a un script o SQL o web service, generar un fichero de salida de datos, mi carpeta hot folder, imprimir. Son servicios que yo puedo activar para que se ejecuten en casa del cliente. Si tú activas uno de ellos, conexión ODBC, lo que pasará es que cuando tú dibujes un workflow y en un momento determinado se tenga que ejecutar la acción de conectarte a una fuente de datos ODBC, esa no se ejecutará en la nube, sino que Solfeo Cloud le dará la orden a Solfeo Gateway para que Solfeo Gateway lo haga en casa del cliente. Entonces el cliente, ese Solfeo Gateway hará lo mismo que haría el de la nube, pero dentro de las infraestructuras del cliente. ¿Sí? Si tengo una multifuncional que hace scan to folder y necesito pues escanear la carpeta, scan to folder, mis carpetas tienen que estar visibles en mi casa y por lo tanto yo podré escanear directamente esta carpeta. Pero ahora quiero
que Solfeo, el archivador de facturas, sea a través de Hotfolder. Pues nada, me iré a Solfeo Gateway, activaré Solfeo Gateway, activaré la monitorización Hotfolder y a partir de aquí Solfeo Gateway ejecutará la monitorización Hotfolder en local. No tiene coste. Me está preguntando si tiene coste. Esto va a ser gratuito. Y esta herramienta es súper potente y nos va a permitir pues tener instalaciones híbridas en las cuales estemos trabajando en cloud con instalaciones on-premise. Aunque se ha hecho por desarrollo y sobre todo por limpieza de desarrollo, todos los servicios de Solfeo son susceptibles de estar monitorizados por Solfeo Gateway. Pero para el lanzamiento del día 15 vamos a acotarlos y vamos a dejar simplemente los más utilizados, que son los que os estoy mostrando aquí. Hay muchos más servicios que tiene Solfeo, otros 15 más Solfeo, pero no los vais a necesitar, creemos, y por lo tanto los vamos a deshabilitar pues, para tener más control, etc. Aún así, si en algún momento determinado lo hiciera falta, lo vemos y lo habilitamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, el sistema lo que va a hacer es lo siguiente, y es importante también, requisitos técnicos, ¿no? Pues buena pregunta, pero servidor, seguro, porque y ese también, porque es un servicio, es un web service. O sea, tiene que ser un server y tiene que tener IS. Y luego los requisitos, pues a nivel de RAM o CPU, pues dependiendo de lo que estéis haciendo. Pero en teoría no tiene un gran consumo. Sí que es importante que tiene que existir IP pública en casa del cliente, es decir, tiene que haber un puerto de comunicación. La comunicación es bidireccional. Solfeo informa al gateway de acciones que tiene que realizar, el gateway ejecuta las acciones y le devuelve la información a Solfeo. Por lo tanto, tiene que haber visibilidad entre Solfeo y el gateway. Para eso nos tienen que dar una URL que esté pública para poder acceder a ella. El sistema de Solfeo, cómo funciona, es que Solfeo emite las órdenes al gateway. En el caso de que el gateway no responda porque esté caído o por lo que sea, Solfeo lo reintenta varias veces y al cabo de un número determinado de veces lo deja en stand-by. Cuando el Solfeo Gateway se reinicia por cualquier motivo, o se arranca o vuelve a tener visibilidad, el Solfeo Gateway pregunta a Solfeo Cloud si tiene acciones que realizar y entonces las coge y las ejecuta. ¿Ok? ¿Sigo? Sí, sí. Bien, ¿hay preguntas? ¿Son 2.0 de embebido? Tenemos la documentación, no me acuerdo ahora los puertos, pero no quería entrar en Rubén en la parte técnica. Tenéis lo que os digo, está la documentación técnica y os cuenta ya requisitos, puertos, etcétera. ¿Vale? Ahora mismo no me pillas además. Del embebido, me están preguntando si el embebido de la multifuncional sale una versión 2.0. Hay una versión nueva del embebido de la multifuncional, pero realmente no tiene ninguna nueva funcionalidad. Lo que tiene realmente es optimización del servicio. ¿Avanzo? Vale. Notas de gasto. No os confunda el título, y lo siento, pero el concepto no es tener una herramienta a vender de notas de gasto. El concepto es incorporar una herramienta en Solfeo para el procesado de tickets y notas de gasto. Es decir, una tarea en el workflow que me permite pasar OCR inteligente específico para notas de gasto y recibos. Este OCR inteligente se va a poder comercializar en modalidad pago por uso y lo que haremos será paquetizarlo en volúmenes muy pequeños para que sea factible incluirlo en cualquier proyecto PYME y demás. El sistema que hace es similar a lo que ya teníamos de OCR inteligente, pero específico para recibos y notas de gasto.
y nosotros le hemos aplicado esa capa de valor adicional que no hace el motor de OCR. El motor de OCR lo que hace es reconocer esa información de los tickets, normaliza la información que recoge, es decir, elimina guiones, barras del DNI, espacios, normaliza las fechas, normaliza los importes, etcétera. Nos da los datos bastante filtrados. Pero no mapea si el proveedor existe o no en mi base de datos, ni si los IVA son los que yo tengo en mi sistema, ni si los cálculos matemáticos son los correctos. Entonces esas funciones las hacemos nosotros directamente en Solfeo. Es decir, damos el ticket al OCR, el OCR nos devuelve el resultado y nosotros en Solfeo hemos metido toda esa lógica. Compruébame que los importes son correctos y si no, levántame la alerta. Búscame, a través de los datos que encuentres, búscame el proveedor en un registro de Solfeo, donde tengo los proveedores, y compruébame si el IVA que está identificando es uno de los IVAs que yo tengo dentro del sistema. La ventaja importante es que el registro de proveedores y el registro de IVAs son entidades de Solfeo, son dos registros de Solfeo, dos archivadores de Solfeo, no documentales. Por lo tanto, si mañana quiero añadir un nuevo proveedor, lo puedo añadir. Si quiero modificarlo, quiero combinarlo, quiero autoalimentarlo a otros sitios, sin problemas. Si quiero hacer, por ejemplo, que una vez que, imaginaros, meto el ticket, reconoce los datos, me da unos datos de un proveedor que no tengo en mi sistema, me lo dice, el proveedor no existe, yo puedo poner una tarea manual para que alguien revise que los datos son correctos y la siguiente tarea podría ser una tarea que ya tenemos que se llama Copy to Document, que lo que podría hacer es relacionarlo con el maestro de proveedores para que automáticamente me dé de alta ese proveedor. Y así el siguiente ticket que venga me lo identifique perfectamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Antonio, Sí. soy Fernando. ¿Eso Bien. está homologado por Hacienda? Son dos cosas distintas, pero me alegro que me hagas esta pregunta. Pues ya está, ya me ha respondido, ya está. No, me alegro que hagas la pregunta, porque precisamente prefiero dejarlo claro. Perfecto, gracias, Fernando. Una es, Venga. nosotros en Solfeo tenemos digitalización certificada. Entonces, si tú introduces un documento a través de la parte de digitalización certificada, es decir, de Drive to Wine, el documento quedará firmado digitalmente por la entidad que está homologada por la agencia tributaria. Y después, en las tareas de workflow, le diré que pase OCR y que haga lo demás. Esto es similar a lo que antes hacíamos con COFAS, con el OCR inteligente. O sea, por un lado firmaba digitalmente la factura para darle validez y después lo meto en el proceso de extracción de datos. El sistema de cálculos matemáticos lo hace la propia tarea, no sale de la tarea. Cuando sale de la tarea, hay un metadato en concreto dentro de todo el listado de metadatos posibles que reconoce el recibo, hay uno más que es error. En ese metadato se está escribiendo todo lo que está pasando. No encuentro el proveedor, los importes son incorrectos, el IVA no coincide o cualquier otro error que pueda haber. Bien. Lo más importante es, la herramienta está preparada en modalidad pago por uso y funciona en la nube. Y también funciona en on-premise. Estamos utilizando un OCR en la nube y por lo tanto no hace falta instalar ninguna herramienta adicional. OCR inteligente. Este ya lo conocéis, OCR inteligente es una de las tareas que tiene Workflow de Solfeo, que lo que hace es conectarse con un motor de OCR, en este caso hasta ahora era Kofax, y nos permitía pues decirle a Kofax que nos procese las facturas y que nos devuelva el resultado. Lo que hemos hecho ahora ha sido añadir un nuevo motor de OCR inteligente, es AVI, en este caso es AVI FlexiCapture. Este nuevo motor de OCR nos permite comercializar el OCR inteligente tanto en on-premise como en cloud. Los precios son bastante más económicos que en Kofax y el sistema de licenciamiento pues, nos va a permitir ir a proyectos más pequeños sin ningún problema. Y vamos a ver si lo explicaré mejor. Lo explicaré mejor en la sesión del lunes, día 15. Entraremos más en detalle esto, pero es muy probable que sí que tengamos la modalidad de pago por uso, ¿vale? Pero lo importante aquí es transmitiros un concepto. El concepto es
Con esto se nos abre la oportunidad de desplegar proyectos de una forma muy rápida y sin complicarnos la vida. Y me explico. El objetivo es, te doy un solfeo con una herramienta que es capaz de procesarte el 70% de la información que tú metes de facturas de proveedores. Y te da lo que te da. Esa es mi propuesta hacia vosotros. Vender esto nos complicará mucho menos de lo que nos está complicando los proyectos de ocio inteligente a día de hoy. Y además estaremos aportando un valor muy grande a los clientes. Ya os digo que el 70% del procesado de facturas puede ser, en algunos de los casos, el 90%, porque si imaginaros, ya sabéis la ley de Pareto, el 80-20, si el 70% de lo que yo reconozco está dentro del 80% que tiene el cliente, estamos mejorando sus servicios de forma bastante considerable, a un precio muy barato y muy competitivo. Por lo tanto, el ahorro económico que va a tener el cliente es suficiente como para no tener que ir a proyectos en los que nos ahoguemos intentándoles ofrecer el 98% de efectividad. Ojo, esto no quiere decir que esta herramienta no esté preparada para hacer todo lo que hace la de Kofax, que sí que lo está. Es decir, tenemos ventana de validación, tenemos entrenamiento, tenemos aprendizaje, tenemos lectura de líneas de detalle, tenemos la posibilidad de mapear la línea de detalles con las órdenes de pedido, tenemos la posibilidad de buscar datos adicionales dentro del documento que no son los estándares de la factura. Tenemos toda la posibilidad, ¿vale? Pero todas esas posibilidades que yo estoy diciendo son un más a más. Es costes adicionales de servicios profesionales y mayor trabajo, y por lo tanto se estaba orientado para proyectos grandes. Proyectos PYME, puedo desplegar un proyecto PYME de forma inmediata, configurarlo en cuestión de muy poco tiempo y poner en producción este sistema desde ya, tanto en la nube como en on-premise. Como veis ahí en la parte de aplicación, estamos hablando de facturas, porque el proyecto está preparado para facturas, pero se puede customizar, ir a proyectos a medida, como os decía antes, y aplicarlo en albaranes, en documentación oficial, en documentación de vehículos, en expedientes judiciales. Hay muchas posibilidades en esta línea. Así, para estos proyectos a medida, así que bueno, pues nos ofrecemos desde aquí, desde producto, para analizar cualquier proyecto que tengáis, echaros una mano. Pero hasta ahora no teníamos una herramienta como esta que nos permita desplegar de forma rápida y tan eficaz. ¿Dudas? Antonio, ¿había contraposición de Kofax? No te he entendido. ¿Qué es lo que puede tener uno y el otro? Son muy parecidos, pero había pegado un salto de calidad muy grande con la nueva versión, la 12. Y la verdad es que yo, que estoy certificado en Kofax, te puedo decir que Avi, si no está por encima, está muy a la par. ¿El precio? Mucho mejor. Vale, pues. El precio se nota mucho en los pequeños volúmenes, estará aproximadamente al 30-40% menos, incluso al 50%, pero en grandes volúmenes está 5 veces más barato. Depende del proyecto. ¿A partir de 1000 facturas? ¿Ya? Eso lo contaré el lunes porque me falta cerrar internamente los precios, ¿vale? Pero el objetivo es llegar incluso al pago por uso. Muy bien, gracias. Gracias, Antonio. No, gracias a ti. ¿Preguntas? Vale, a nivel de usabilidad, pues hay muchos aspectos que se han estado tocando durante estos meses en Solfeo, muchos. Os destaco aquí algunos. Hay uno en concreto que no está, pero os lo digo, que es hacer compatible Internet Explorer. Hasta ahora siempre decíamos que Internet Explorer no éramos compatibles, porque bueno, hacía cosas extrañas y dependiendo de las versiones, etcétera. Entonces hemos hecho un trabajo y un esfuerzo muy grande y ahora ya somos compatibles con Internet Explorer. Como estamos utilizando un componente para Wacom, para la firma biométrica, necesitáis configurar una regla o una directiva dentro del Internet Explorer. Pero bueno, en la documentación técnica lo tenéis todo. Como datos así más curiosos, he destacado aquí algunos. Bueno, pues en el listado de usuarios, cuando vais a la parte de administración,
Ya no hace falta entrar al detalle del usuario para saber si está habilitado o no. Ya aparece un candadito que te dice si está o no habilitado. Cuando quieres crear carpetas en un Workplace o un Drives, en el formulario de crear nueva carpeta hemos puesto un botón nuevo que te permite crear y continuar, con lo cual no te cierra la ventana y es muy fácil pues, crear múltiples ventanas rápidamente. Con el nuevo método de índices que hemos metido en Elastic, que os decía al principio, hemos mejorado el rendimiento y la potencia del mismo y ya nos hemos arriesgado a incluir de serie que cuando tú hagas una búsqueda en búsqueda básica en gestión documental, por defecto, busque en todos los sitios. Es decir, te buscan el contenido, que ya lo teníamos, te buscan el nombre del documento, que también estaba, y lo que hemos activado es que también te busque en cualquier metadato. Es decir, cuando hago una búsqueda básica, va a buscar en cualquier sitio, automáticamente. Luego tú podrás hacer cosas más explícitas o hacer una búsqueda avanzada para buscar algo muy en concreto. Hemos quitado y limpiado botones en la barra de herramientas, unificado botones. Hemos corregido algún tema de respecto a usabilidad de si busco un documento en un muro, en un Workplace que tenga un muro de conversaciones, cuando le dé buscar se vaya automáticamente a la pestaña de documentos y me liste los documentos. Que hasta ahora lo que hacía es que se quedaba en el muro de conversaciones, sí que hacía la consulta, pero se quedaba en el muro de conversaciones y entonces parecía que no había hecho la consulta. Tenías que irte a la pestaña de documentos y verlos. En gestión documental nos habéis pedido y clientes nos han pedido que el orden de los documentos no sea alfabético, sino que sea por orden de entrada, de tal forma que el último documento sea el primero de la lista. Cuando vais a un menú, ya sea un espacio de trabajo o sea el gestor documental, automáticamente se posiciona en el último sitio que estaba. En el caso de gestión documental se posicionaba en el último sitio que había estado, por ejemplo Albaranes, pero el árbol no se movía. Entonces, aunque estaba en Albaranes, no sabía dentro del árbol en qué posición en concreto. Ahora lo que hace es que se expande el árbol y te marca en negrita exactamente en qué archivador te encuentras y en qué posición. A nivel de procesos, las tareas, bueno, esto si no lo habéis visto os va a sorprender. Para ejecutar una salida de una tarea teníais un botón de tres puntos a la derecha que pinchabais y desplegabais, se desplegaban las opciones posibles. Bueno, pues habéis definido aceptar, rechazar, cancelar, pues salían las tres opciones. Eso lo hemos sustituido por botones bastante más grandes en la barra de acciones directamente encima. Entonces, cuando seleccionas un documento, automáticamente ya te sale toda esta información. Y ver el documento, estar en una tarea y poder saber qué ha pasado con ese documento, cómo te ha llegado ahí, cuánto tiempo ha tardado en llegarte, ya es posible porque una vez que tienes seleccionado aparece un botón de ver detalles y te lista el historial de lo que ha pasado con ese documento sin necesidad de ir a buscarlo a ningún otro sitio. Voy a hacer una parada y tengo 10 minutillos, ¿no? Más. Y os enseño en general todo esto que os estoy contando, ¿vale? Porque... ¿Me deja? ¿No me deja? Sí, vamos por aquí. Os he contado muchas cosas, no os he enseñado nada, pero es que no daba tiempo a estar haciendo demos de ningún tipo, así que os hago un resumen. Ah, vale, Manuela, perdona, Manuela, no he visto el mensaje. Cuando hablo de Internet Explorer, es el antiguo Internet Explorer, el Edge, ya éramos compatibles. Bueno, os estaba diciendo que a nivel de usuarios, en el listado aparece un candado, ya que me dice si el usuario está habilitado o no. A nivel de tareas, cuando selecciono una tarea, al seleccionar la tarea, los botones de acción aparecen aquí arriba, con lo cual es mucho más fácil para el usuario validar, rechazar, cancelar o lo que corresponda. Aquí tengo algo. Además, aparece la opción de adjuntar documentos desde aquí. También tenemos la opción, es decir, en tareas tanto en Workflow como en gestión documental podéis adjuntar documentos ya directamente desde aquí. Lo que va a hacer es que listará los archivadores que están relacionados y podremos subirlos. Y además me va a indicar cuántos documentos tengo relacionados en cada uno de los archivadores. En la pestaña de detalles vais a poder ver el historial de lo que ha pasado con el documento, etc.
Y en la parte de todo lo que os he ido contando antes, de Workflow, aquí tenéis la pestaña de Blues de Office, etc. En las tareas manuales, tareas manuales, en las salidas, podéis decidir salida por salida si queréis habilitar el sello. Lo que tenéis que decirles el color que queréis elegir del sello. Tenéis toda la paleta posible de colores. Y el tamaño de fuente que queréis. Y el título que se va a poner es lo que aparezca aquí arriba, en el nombre. Si queremos firma biométrica, simplemente habilito firma biométrica. Y si no quiero nada, pues no habilito absolutamente nada. En los automatismos tenéis Send to Sign, es el envío a la entidad certificadora. Necesitaréis claves de acceso para Rubricai, que es la plataforma que utilizamos para el envío certificado. Captura, reconocimiento de recibos. Tenéis una tarea específica para reconocimiento de recibos, donde podéis decir cuál es vuestra tabla maestra de proveedores, cuál es vuestra tabla maestra de impuestos y la URL del servicio OCR de recibos, así como la relación. Y hay una cosa muy interesante que es esta, que permite definir si quiero que de forma automática trate la imagen, o yo ya sé que son fotos que me están siguiendo desde el móvil y por lo tanto tengo que eliminar el fondo, hacer crop, etcétera, etcétera, o son documentos escaneados que realmente lo único que tengo que hacer es convertirlos a blancos y negros para hacerlo más fácil. Lo normal es ponerlo en automático. Y en el caso de los recibos, además, podéis elegir el idioma del recibo con múltiples opciones y además múltiples selecciones. Y en la parte de OCR inteligente, el IOCR, no cambia nada de lo que ya teníais, a excepción de que ahora añadimos la opción de que tú elijas si vas a trabajar con el motor de Kofax o vas a trabajar con el motor de AVI. Todo lo demás es igual. Una cosa que no os he contado, que creo que lo tenía por ahí, pero no lo he dicho, es en las salidas, correo electrónico. El correo electrónico se está mandando en formato HTML, es decir, que si metéis en el cuerpo un texto, o sea, configuración en HTML, el correo sale tan bonito o feo como hayáis dibujado en vuestro HTML. Pero no teníamos una herramienta para generar ese HTML. Ahora se ha añadido este nuevo botón, que lo que te permite es pues dibujar tu cuerpo del mensaje de correo como sea, añadiendo tus imágenes y tu imagen corporativa como quieras para este correo. Sin perder las oportunidades de añadir las variables del sistema o las variables propias del workflow si las tienes. Y lo último que espero tener para el día 15, pero hasta mañana creo que no me lo entregan, es algo muy interesante, que es que en la parte de administración va a haber una pestaña para visualizar los logs. Es decir, ya no hace falta ir al fichero de log de cada uno de los microservicios, desde la propia web vais a poder ver lo que está pasando con el sistema. Y esto para instalaciones on-premise ayuda, pero para instalaciones cloud es fundamental. Evitáis tener que llamarnos a nosotros porque algo no esté funcionando como esperabais y podéis poder ver en el log qué es realmente lo que está pasando. Y por último, esto es más técnico, pero bueno, para que lo sepáis, estéis ahí un poco al tanto. Hemos desarrollado un framework en Solfeo que es una herramienta para desarrolladores, para programadores. Es una herramienta que lo que hace es que ciertos componentes de Solfeo ya os lo damos preparadito para que se puedan consumir de una forma muy eficaz y ahorrando horas de desarrollo. Esto va a permitir, entre otras cosas, pues generar formularios a medida. Poder definir que mi formulario de entrada de una solicitud de vacaciones pues sea con la imagen corporativa de mi compañía y toda muy bonita. O que la visualización de una tarea para ejecutarse sea una más específica. O que mis clientes entren a un portal donde vean las facturas suyas, que realmente es información que está en Solfeo, pero de una forma más acorde a lo que ellos esperan. Todo este diseño de formularios ya se puede hacer porque por debajo está la API de Solfeo y es 100% ejecutable, pero con este framework lo que vais a poder hacer es desarrollar esos formularios mucho más rápidamente. Se está preparando formación al respecto y bueno, seréis comunicados. Y nada más por mi parte.
Daos las gracias por haber estado y si queréis preguntar algo, estamos a tiempo todavía. Ok, bueno, pues lo dicho, Gracias. muchísimas gracias a todos. Esta ha ido muy rápido, pero bueno, pues que he intentado acotarme a la hora que tenemos, pero todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle y con muchísima más información y toda la documentación comercial que te estamos preparando para vosotros en las sesiones